Conversando. Nuestra entrevista de hoy. Gracias por continuarse informando con Radio Maya Visión en sus dos frecuencias, 106.9 FM, 1600 AM en la zona oriental de El Salvador. Saludos especiales a las audiencias de la Radio Faramundo Martí en Chalatenango, Fe y Alegría en el occidente de El Salvador y Radio Mangle en Usulután. Esta mañana con nosotros dos compañeros del Movimiento Ciudadano 5 Más, Rogelio Canales, coordinador nacional, y María Silvia Guillén, coordinadora nacional adjunta. Rogelio. Guido Maya Visión, audiencia de Maya Visión en todo lo largo y ancho del país, a nuestra membresía del 5 Más, un saludo fraternal, y a la población salvadoreña un gran abrazo. María Silvia. Guido, un saludo a toda la audiencia de Maya Visión. Creo que es necesario analizar y darnos un poquitito de tiempo para no volvernos indiferentes sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre lo que ocurre en Centroamérica, en América Latina, sobre lo que ayer le ocurrió a Brasil. Importante reconocer la valentía y esos pronunciamientos oportunos en nuestro país de la Comisión Política del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, del gobierno de Venezuela, del gobierno de Bolivia, del gobierno de Ecuador. No he escuchado nada del gobierno salvadoreño, del presidente de la República, ni a través del canciller, ni a través de su secretario de comunicaciones. Habría que ver si en algún momento se animan, Rogelio. Bueno, yo sí he conocido de un pronunciamiento que ha dado el gobierno de la República de El Salvador, en el cual lamenta y condena los hechos del golpe de Estado que se ha dado en Brasil. Hace notar de que ese es un hecho totalmente antidemocrático, y aunque es respetuoso de los asuntos internos del país brasileño, también tiene en su texto la condena enérgica que se hace por los hechos ocurridos. Claro, no ha tenido la actuación de los gobiernos a los que usted se refiere, Bolivia, Ecuador y Venezuela, que han retirado sus embajadores. En algunos casos, algunas noticias hablan del posible rompimiento de relaciones diplomáticas, pero sí el gobierno, y se ha manifestado también el señor vicepresidente, y han expresado ese comunicado. Quizás la gente de izquierda acá podría esperar mucho más, pero hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cuál va a ser el comportamiento que el gobierno de El Salvador tendrá sobre ese particular. María Silvia. Bueno, sin duda que una noticia dramática en todo el continente, ¿verdad? Y que efectivamente yo creo que los gobiernos de la región deben estar en este momento muy atentos, muy indignados, y hacer valer su posición de gobernantes para manifestar su malestar por lo que está ocurriendo, porque es un acontecimiento que se da en Brasil, pero que tiene que ver, Guido, con lo que hemos venido hablando desde hace cuánto tiempo. A mí me da mucha risa cuando hay analistas políticos de esos que son palabra de Dios, ¿verdad?, que dicen, es que eso del golpe suave es un invento de la izquierda que no es real. Bueno, ahí está. Ese es un golpe de Estado. Un golpe de Estado que demanda de todos los gobiernos una reacción muy enérgica. Y fíjese que a mí me parece que el presidente Sánchez Serén está siendo bastante prudente, porque en otro momento, recordémonos cuando aquel triste acontecimiento del presidente Flores, cuando el mismo día en que ocurre lo del golpe de Estado contra el presidente Chávez, el único país en la región, el único gobierno en la región que reconoce al nuevo gobierno,
Claro, es una realidad totalmente diferente, porque aquella era una realidad, ¿qué le digo yo?, absolutamente espuria. Esta es, lo que está ocurriendo en este momento en Brasil es realmente un acontecimiento, como dijo Dilma, totalmente injusto, que no tiene una base ni jurídica, más que tiene una base de intereses, de volver a un gobierno en el cual tiene compromisos fundamentales con las privatizaciones. Se ha comprometido que de este señor Temer, que de ser él el presidente nombrado, ya definitivamente él lo primero que va a hacer es privatizar la salud, la educación, los centros penales, o sea que viene una ola de privatizaciones para Brasil. Entonces allá como que la vuelta que se da en este momento es contra toda la ganancia que había tenido el pueblo brasileño, que con los gobiernos del presidente Lula y de la presidenta Dilma habían salido por lo menos 20 millones de brasileños de la pobreza. ¿Qué va a pasar en Brasil en este momento? Lo que ya está pasando en Argentina. La vuelta absoluta al neoliberalismo. Cuando yo estaba chiquito, ya hace varios años, aprendí un dicho que decía: si a tu vecino miras que llevan a enterrar, pon tu barba a remojar. Eso les podrá ocurrir con mucha probabilidad a cualquier gobierno progresista y de izquierda en el continente. Ya está ocurriendo en otras partes del mundo. Guido, no nos llamemos a engaño. Pueblo salvadoreño debe de estar consciente de que aquí hay una situación de trabajo geopolítico que se da en el continente en contra de aquellos gobiernos que no le son favorables a los planes de el imperialismo y a los planes de la derecha internacional en su intervención para apoderarse de los territorios del continente y del mundo. Guerras se están desarrollando crueles, intensas en todo el Oriente Medio. El caso que está crudo, tremendamente repugnante, es el que ha ocurrido con Siria, lo que ocurrió con Libia, lo que ocurrió con Irak, lo que ha ocurrido con Afganistán y con otros gobiernos de la región, lo mismo que allá en Europa con algunos gobiernos, y aquí en América Latina es lo mismo. Es el bien que recibe la embestida del mal. Es el mal contra el bien. Eso está. Ya hemos hablado en otras ocasiones del proyecto de vida y el proyecto de muerte. El pueblo salvadoreño debe de estar consciente que todo aquello que signifique justicia, justicia social, que signifique derechos humanos, que signifique gobernar para los pobres, que signifique no poner la estructura del Estado en función de grupos de poder, en grupos corporativos, de grupos oligárquicos, es un gobierno que no favorece a los intereses de estos grupos de poder internacional, y entonces es combatido hasta su aniquilamiento. Eso ha ocurrido. Aquí hay una gran confabulación internacional en función de ese proceso. No veamos otra cuestión más que la historia que se nos está manifestando en diferentes formas en el correr del tiempo, y ahora que estamos viviendo estos momentos. Resulta de que lo que ocurrió en Argentina fue creación total por parte de la prensa, y dicen, bueno, y los medios de comunicación no son imparciales. Pero ¿cómo van a ser imparciales esos grandes medios, esas grandes cadenas de información, si son parte de los mismos grupos oligárquicos? Es decir, aquí hay una distribución de roles y funciones entre los grupos oligárquicos. Unos se dedican a las finanzas, unos se dedican a las cuestiones productivas, unos a las explotaciones mineras, otros, y unos se dedican a desarrollar la industria informativa o deformativa,
que se impulsa a través de las cadenas y los grandes medios de comunicación en cada lugar. Aquí en nuestro querido terruño, El Salvador, allí está la prueba evidentísima. Los medios de comunicación son expresión de poder oligárquico, porque son oligarquía. Eso ha ocurrido en el continente. Todos hacen su trabajo, cada quien en su trinchera, para ir cercando a la víctima hasta desarrollar su plan, materializar su plan. Lo extraño dentro de esto, Guido, es que hay que reconocer una cosa. La derecha tiene capacidad, los medios, los recursos para organizarse y lograr su propósito. En este caso, recuperemos América Latina. En este caso, recuperemos El Salvador. Eso se ha venido manifestando. Y la izquierda que llega al poder se atiene. La izquierda que llega al poder cree que ya tenía que hacer y se acomoda en el gobierno y se acomoda en el desarrollo de las actividades del Estado, cuando en ese momento lo que debe de hacer es ponerse todas sus antenas alertas y desarrollar un proceso estratégico de organización interna en cada país para defender lo que han logrado mediante las votaciones, las elecciones, y establecer una red, una organización continental de defensa del triunfo que el pueblo le ha dado a los gobiernos legítimamente electos. Mire si no, 54 millones eligieron a la Dilma y 61 personas la destituyen. Mire qué cosa, 54 millones de personas la eligen y 61 personas que, como dijo Noam Chomsky, son una pandilla de delincuentes. Son los que propician eso, juzgados con procedimientos abiertos por corrupción y por otras cosas. Eso está ocurriendo en Brasil y aquí en El Salvador. ¿Qué es lo que ocurre? Están justamente ese mismo aparataje desarrollando acciones de desestabilización en función de la implementación de lo que este señor James Sharp está determinando, los 5 pasos necesarios para recuperar el gobierno y ponerlo otra vez al servicio del grupo oligárquico para seguir mamando de la teta del Estado. Con base a lo que usted dice, Rogelio, es que yo pienso que no tiene razón de ser cuando dice somos respetuosos de las decisiones internas de cada país, porque históricamente la situación no ha funcionado así. Cuando se habla de la política exterior de El Salvador, pues eso está en pañales y no puede aspirar mucho. Si acaso lo que pretende es poner una representación salvadoreña en Washington con 8 empleados, una representación diplomática en Brasil con 5 empleados, esa es la política exterior a la que aspiramos. Pero cuando nos referimos a los Estados Unidos, a la cabeza del imperio, nos estamos refiriendo a que ellos tienen perfecta definida una política estatal. Tienen muy bien definida una política federal y tienen muy bien definida una política exterior para el control del mundo. Las embajadas de los Estados Unidos en cualquier país no son embajadas, son bases militares. Eso hay que entenderlo así. Yo hablaba el martes de esta manera y me cayó un montón de respuestas por el Twitter insultantes por gente que no tiene la valentía de poner ni su nombre, sino que pone seudónimo, porque el que trabaja para la USAID no lo dejan hablar. Si son tan, como dicen, tan cojonudos como dicen los venezolanos, yo invito a un funcionario de la AID aquí en El Salvador a que venga a esta cabina y discutamos ese tema de la USAID, y no va a venir porque lo tiene prohibido sencillamente, y si se expresa a través de las redes sociales tiene que hacerlo a través de un nombre ficticio. Ahí comienza la situación. Y creo yo que hay que entender que en la historia de la humanidad, por lo menos en América Latina, todos los golpes de Estado han sido manejados desde el Departamento de Estado norteamericano, unos
otros a través de los programas de la USAID y otros directamente donde ha intervenido militarmente el Pentágono. Así ha sido todo. Todos los golpes de Estado aquí en América Latina los ha hecho los Estados Unidos, y todas las dictaduras las ha montado y las ha financiado los Estados Unidos. Aquí también ha ocurrido muchas cosas. Lo que está ocurriendo en El Salvador no es cierto que es una cuestión que es la decisión de sectores que piensan en el país, sino que están asusados y están financiados. Aquí ha ocurrido un golpe legislativo y poco se habla, nos estamos olvidando. 84 diputados suplentes electos legítimamente por el pueblo los han destituido y aquí no ha pasado nada. Entonces yo pienso que es importante que cuando hablamos, ayer curiosamente, ya sabían lo que iba a pasar, no sé si ya vieron eso, pero antes de que se conociera la resolución del Senado brasileño, ya estaba circulando un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, en donde ellos, como dicen, matando el chucho a tiempo, dicen: nosotros somos fieles colaboradores y se lo hemos expresado al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, que estamos por la transparencia, que estamos por la corrupción y estamos por combatir la seguridad. Así que a nosotros no nos metan en este rollo. Por otro lado lo están haciendo. No podemos engañarnos, sería tonto, pero cualquiera tiene derecho a ser tonto, pero yo hago un esfuerzo para no ser tonto y no chuparme el dedo, María Silvia. Bueno, yo creo que la intervención del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos nacionales es algo que por constante ya resulta natural. O sea, es una cosa que no ponemos en duda. Yo creo que eso no lo pone en duda nadie, Guido. O sea, es una presencia tan fuerte en la política nacional desde siempre. Yo desde que tengo memoria, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo, manipulando, está definiendo, está decidiendo. Poco a poco, con el paso del tiempo, se han ido transparentando una serie de cosas y ahora tenemos muy claro lo que suponíamos durante la guerra, cuál era el rol de los Estados Unidos en materia militar, en materia política, en materia económica durante la guerra. Y en este momento, con el paso del tiempo y luego de la firma de los acuerdos de paz, nosotros nos vamos dando cuenta cómo ellos siguen influenciando, tomando decisiones incluso por los gobiernos, y nos damos cuenta cómo un gobierno llega a ser tal, pero el poder lo tiene bien relativamente, porque el poder está determinado en mucho por lo que son las directrices que vienen desde el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, si los presidentes y sus funcionarios de más alto nivel tienen que estar visitando constantemente los Estados Unidos, sin duda ponerse de acuerdo en tantas cosas como tantos acuerdos que hay entre gobiernos, que son acuerdos donde realmente son las directrices de los Estados Unidos para todo lo que se va a hacer en América y aquí en El Salvador. Por ejemplo, aquí se cree que todo lo que tiene que ver con la Ley de Acceso a la Información Pública, con el Tribunal de Ética Gubernamental, que son figuras importantes y que han cuajado con los gobiernos, con los dos últimos gobiernos, cualquiera creería que aquí esos son gracias al grupo gestor de la Ley de Acceso a Información Pública. Si eso era parte de un acuerdo de los Estados Unidos con los gobiernos de la región, pues, de toda la América Latina. Entonces, hay directrices claras que vienen a definir cambios fundamentales en la vida de los pueblos y que nosotros creemos que son decisiones de la Asamblea Legislativa, de los órganos ejecutivos. No, las cosas no son así. En materia de seguridad, por ejemplo, la seguridad pública en El Salvador está definida por los lineamientos que se dan desde los equipos de seguridad de los Estados Unidos. Muy lamentable porque eso no ha permitido que realmente en El Salvador se pueda definir una política integral de seguridad que realmente le busque solución al problema. Entonces, eso por hablar de un tema, el tema de la seguridad, porque parecería, imagínese usted, que todo el tema del narcotráfico para los Estados Unidos tiene una connotación y para El Salvador tiene otra, pero resulta que a nosotros nos definen cómo se va a combatir el tema del narcotráfico. Entonces,
cuestiones como esa que dicen de que realmente los gobiernos gobiernan pero con muy poco poder, porque tienen que estar pendientes qué le gusta y qué no le gusta al gobierno de los Estados Unidos, y más que al gobierno de los Estados Unidos, al poder imperial de los Estados Unidos. A mí me gusta este análisis porque nos pone en una realidad, en un contexto que debemos de valorar en la actualidad. El imperio no necesariamente significa los Estados Unidos. El imperio es toda esa fuerza internacional, cosmopolita, global, que está en función de someter a los pueblos y a los gobiernos del mundo, que son de carácter popular, que son de carácter progresista, revolucionarios, etcétera. Es decir, el imperio es aquella acción que desarrolla voracidad en contra de los hombres y mujeres del mundo. Ese es el imperio. Y hay gobiernos representantes del imperio. Uno de ellos es el de los Estados Unidos. Pero aquí ya tenemos otro que está actuando intervencionistamente en forma fuerte. El gobierno, el embajador de Alemania, está inmiscuyéndose en los asuntos nuestros. Esta señora embajadora que ha venido todavía, comenzó con ciertas formas sigilosas allí a decir cuestiones de participación, de apoyo al gobierno, de apoyo a la política, esto y lo otro, a correr con grupos sociales así para ser bastante simpática, lo cual me parece que es un don de ella. Pero ahora ya comenzó a decir, no, es que nosotros estamos apoyando el combate a la corrupción, es que estamos exigiendo la castigo de X, a que estamos colaborando para hacer Y, en función de casi una gobernante en El Salvador. El gobierno de El Salvador, respetuoso de esa relación histórica, que en la guerra fue descarada con una intervención en la conducción de la guerra en El Salvador, y que daban un apoyo diario, si ustedes recuerdan, de $1 millón para armamento y para apoyo militar. Que si ese millón lo dieran diariamente para programas de desarrollo en el país, El Salvador estaría en una situación muy importante en estos días. Apoyan en la guerra para matar a los hermanos salvadoreños, pero no apoyan para el desarrollo de los hermanos salvadoreños. Mire qué contradicción tan grande. Aquí en El Salvador se está dando una situación de golpe suave también. Es yo coincido con usted, lo que ha ocurrido con la Asamblea Legislativa es un golpe suave. Lo que está ocurriendo con la intervención de parte de la Sala de lo Constitucional en los asuntos internos de los otros órganos, en la forma de cómo se conduce y se hace política en El Salvador, es una forma de estar golpeando la estructura del Estado. El golpe de Estado no significa necesariamente tumbar un gobierno de golpe y porrazo, como se dice, con una asonada militar. No, el golpe de Estado implica amputarle las facultades que tiene cada órgano de Estado. Y lo más descarado que hubo hace poco fue decir desconocer. ¿Qué significa desconocer? ¿Qué significa decir dejar sin funciones a un grupo de legisladores? 84 legisladores electos por la voluntad popular. Lo mismo que está ocurriendo en Brasil. Allá, con una presidenta electa por 50 y tantos millones de electores, y la tumban mediante un procedimiento legal. Aquí, la honorable Sala de lo Constitucional tumba a la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa que fueron electos por el soberano. Estos son de los grupos que
son como Jalisco. Jalisco nunca pierde y si pierde arrebata. Ustedes se dieron cuenta de que cuando se dio la elección del señor presidente de la República, Sánchez Serén, hubo un descontento y salieron manifestaciones y casi se meten al Tribunal Supremo Electoral exigiendo de que el gane se lo dieran a Norman Quijano, cuando por una diferencia importante había ganado el señor presidente de la República. En esa condición están en Brasil. En Brasil gana la Dilma abrumadoramente y le quitan el poder mediante un ardid constitucional o legal que se implementó, sin que ello fuera causa suficiente para deponer a una presidenta, porque ella no realizó directamente los actos, los hizo el responsable de las finanzas públicas, que planteó una modificación en la presentación de las cifras. Lo importante, compañeros, pueblo salvadoreño, es que acá pongamos nosotros toda nuestra atención en lo que está ocurriendo. Aquí está ocurriendo cosas que debemos de exigir que se hagan en forma imparcial. Eso implica que se le dé cumplimiento a la Constitución, a su texto en forma real y a la ley, a los designios de la ley. Pero aquí se matizan las cosas y se llevan cargados los dados solo para un lado. Nosotros sabemos positivamente como Movimiento 5+, de que aquí en el país se van a vivir momentos más difíciles. Es porque estamos en guerra política, en una polarización, en una lucha de dos posiciones que no son conciliables, el proyecto de vida y el proyecto de muerte. Eso no es conciliable. Y resulta de que no hemos tomado, señores de la derecha y señores del imperio, no hemos tomado lección de la historia. Aquí fuimos a una guerra civil, violenta, militar. El pueblo se levantó en armas. ¿Por qué? Porque hubo burla a los aspectos, a los derechos políticos de la población y por una grave injusticia estructural que campeaba por todos lados. Esa guerra dejó 100,000 muertos. Esa guerra duró 12 años o 20 años, como dicen otros. Es decir, la guerra fue expresión, fue el resultante de un proceso de confrontación. Señores, mucho cuidado. Brasil es diferente que El Salvador. El Salvador tiene experiencia de librar batallas. Aquí, por un hecho político, colmó el vaso y nos fuimos a una guerra. Aquí mucho cuidado, porque podrán ganar una batalla, pero se va a desencadenar toda una guerra en El Salvador que podría llevar a una tragedia nacional por décadas. Imagínense que estamos alegres con el acuerdo de paz que se ha hecho en Colombia. ¿Por qué? Porque le deseamos al pueblo colombiano condiciones de paz y desarrollo. Pero aquí, en el país, estamos llevando nuevamente al país, al pueblo salvadoreño, a que caiga también en una guerra que sufrimos tanto, que vivimos tanto, que quedamos vivos algunos o muchos de los que vivimos ese momento de guerra, pero podemos también caer en una situación de nueva confrontación militar en el país. Vamos a continuar con esta reflexión que ha introducido el licenciado Rogelio Canales, pero María Silvia, creo que es importante que le prestemos atención a otra coyuntura que se viene gestando desde hace varios días y que al parecer arranca hoy en Venezuela. Le llaman la toma de Caracas. No están actuando solos. Hay gente que ha migrado de otros países. Hay gente que ha llegado desde los Estados Unidos para esa guarimba, como ellos le llaman en Venezuela. Algunos ya están capturados, inclusive con materiales peligrosos. Dicen que la intención es tomarse Caracas y no irse hasta forzar al presidente Nicolás Maduro a que renuncie. Es una coyuntura que se convulsiona hoy mismo, este día.
Bueno, mire, Guido, esto era un acontecimiento anunciado, ¿verdad? Lo han venido preparando desde cuándo y lo que ahorita está ocurriendo, sin duda que lo que se trata es el interés que tiene la derecha de sacar al presidente Maduro de la presidencia. O sea, ¿cuál es el interés de ellos en el fondo? Recuperar los privilegios que perdieron. Si esa es toda la preocupación de la derecha en toda la región, frente a los gobiernos democráticos, frente a los gobiernos que, como el de Venezuela, está preocupado porque salga la población de las condiciones en que históricamente ha vivido. Pero realmente en Venezuela se le ha dado un golpe tremendo a todo lo que ha sido la exclusión, a todo lo que han sido esas políticas eternas en Venezuela de desprecio hacia la mayoría de la población y de las condiciones en que ha vivido el pueblo venezolano. Entonces, en este momento ellos están, al igual que están la gente de la derecha aquí, tratando de recuperar los privilegios que han perdido. Y entonces ahorita, tal como usted dice, esto no es un movimiento ciudadano en Venezuela que va encaminado ¿a qué? A hacer una marcha masiva en repudio al presidente. O sea, si aquí ha habido una preparación a nivel internacional de lo que ahora va a ocurrir en Venezuela, muy delicado, Guido. Muy delicado, porque el gobierno de Venezuela ya dijo claramente que ellos no van a permitir retrocesos. Y fíjese que lamentable que mientras han gobernado gobiernos de la derecha, los gobiernos de la derecha han tenido su espacio para poder gobernar de la forma que lo han hecho, en contra de los intereses de los pueblos, pero realmente ellos han tenido su espacio para gobernar. Que los pueblos se lo hemos permitido, pues sí, porque siempre hemos creído que se ha llegado a ganar un gobierno por la vía de las elecciones, por la vía del voto, pero resulta que ahora ese voto que ellos han defendido toda la vida como su principal herramienta de democracia, han dicho, ahora no les importa. Ahora resulta que hay que irse por la vía violenta para recuperar gobiernos que son legítimos, que son gobiernos que han electo los pueblos para que les gobiernen por periodos determinados. Ahora no. Ahora están buscando mecanismos extralegales o valiéndose de instituciones para poder llegar a recuperar los gobiernos, y cualquiera diría, yo aquí lo que está ocurriendo en Venezuela, recuperar los gobiernos, ¿para qué? ¿Para qué? Para recuperar privilegios que tienen perdidos. Yo ya me imagino a los venezolanos que vuelven a entregar el petróleo a las petroleras extranjeras. Yo ya veo que eso viene a corto plazo, si llega a ocurrir, quién sabe qué con el presidente Maduro. Aquí es cuestión de que realmente los pueblos tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en la región. Fíjese que aquí sería bien importante, Guido, un llamado a toda la población para que pongamos atención a lo que va a ocurrir en Brasil a partir de este día. Todas las medidas antipopulares que van a empezar a tomar y que van a empezar a revertir todos los logros que ha tenido el pueblo brasileño. Va a ser lo mismo que va a ocurrir en Venezuela si llegara a ocurrir la catástrofe que están proponiéndose con el apoyo internacional, y que sería lo mismo que ocurriría aquí en El Salvador. Entonces yo creo que el pueblo le tiene que poner mucha atención. Ya en Argentina se está revirtiendo todos los cambios que hicieron el presidente Kirchner y la presidenta Fernández. Entonces es importante que los pueblos veamos para dónde van las intenciones de estos golpistas, y que no van más que a recuperar El Salvador, dicen aquí la oposición, ¿verdad? A recuperar El Salvador, ¿quiénes? Los golpistas. Los golpistas, y quienes siempre han estado disfrutando de la cosa pública como un botín. Porque, por las razones que sea, Guido, yo le digo, ese disfrute del botín que hicieron los gobiernos anteriores y que no quieren investigarlos,
Realmente es lo que ha ocurrido a todo lo largo de la América Latina. Esos gobiernos de la derecha que se han crecido fortunas de personas y de empresas de manera inexplicable y que nadie les busca explicación. Ahora resulta que a cualquier movimiento que haga un funcionario en la actualidad en toda la América Latina está bajo una lupa enorme, lo cual me parece que es correcto, pero que esa lupa debería de alcanzar para los gobiernos de por lo menos 30 años atrás, porque no se vale que por solo hecho de que ser gobierno de izquierda como el gobierno de Venezuela, por esa sencilla razón sea un mal gobierno y además sean gobiernos que inmediatamente los tildan de delincuentes y los juzgan penalmente por razones inexistentes. Alguien decía hoy por la mañana, escuchaba acá mismo en Mayavisión, que cuando dicen de recuperar el país, demuéstrenlo, accedan a pagar un salario mínimo, porque los salarios injustos afectan a las capas más empobrecidas. Para creerles que quieren recuperar El Salvador, permitan que se reforme el sistema de pensiones y que la gente opte donde más le parezca y que no lo obliguen a estar adscrito a una AFP como la Confía, en una donde los principales accionistas es el nuevo presidente del COENA, el señor Interiano. Si quieren recuperar El Salvador para algo, demuestren, los oligarcas paguen los impuestos, porque cuando no pagan los impuestos, eso afecta no al gobierno, sino que afecta al pueblo. Rogelio, retomo el tema que usted mencionaba antes, con la situación del cuidado, porque lo que está ocurriendo. Yo creo que poco le importa a los Estados Unidos y a los oligarcas la cantidad de muertos que pueden ocurrir. Después de que se dijo que había terminado la Guerra Fría, y viene otra guerra mucho más compleja, para los que me critican, viene una guerra mucho más compleja. Lo que vemos después de el derrumbe, si queremos así, del muro de Berlín, del derrumbe del bloque socialista, hoy hay más guerras que nunca y más sangrientas que nunca. Y lo que está ocurriendo en El Salvador, y lo que está ocurriendo en Brasil, y lo que está ocurriendo en Argentina, y lo que está ocurriendo en Venezuela, sencillamente va a ser causas estructurales de un conflicto que nosotros los pueblos sí debemos analizarlo y evitarlo para no ir al encuentro de ello. Pero al imperio poco le importa eso, los muertos poco les importa. Creo que estarán dispuestos a mandarlo muchas balas para que nos matemos. Efectivamente, los muertos ponemos siempre los pueblos del mundo democrático, y ellos con su intervención. Resulta de que aquí el gobierno de la República debe de ponerse en máxima alerta. El Frente Farabundo Martí debe de ponerse en máxima alerta y buscar mecanismos para establecer una alianza estratégica, una proyección de acción futura con los amplios sectores populares. Aquí, desde el 2009, se cambió la forma de gobernar. Se rompió con ese sistema corporativo, esa forma corporativa de utilizar el Estado para bien de grupos de poder oligárquicos, y se puso una estructura del Estado al servicio de los demás. Eso no le gusta. Los cambios debe de apropiarse el pueblo salvadoreño y luchar por ellos en su profundización y en su ampliación. Vea el ejemplo que está ocurriendo en Argentina. En Argentina tumbaron al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque estaba realizando acciones en función de los intereses del pueblo. Y llega Macri. ¿Y qué ha hecho Macri? Darle vuelta a todo lo que significa proyección social, a todo lo que significa programas de gobierno al servicio de los demás. Incrementar los impuestos populares, incrementar el pago por los servicios, eliminó completamente los subsidios,
determinó que había que pagar los fondos buitres, determinó de que había que tumbar a una buena cantidad de personas de la administración pública. Todo lo que signifique justicia social, ahora Macri está contrarrestando. Eso mismo va a ocurrir y está ocurriendo ya en Brasil con Michel Temer. Y en Venezuela hay un pastel apetecible. Es que es un yacimiento petrolero importante en la cuenca del Orinoco y en el Mar Caribe. Importantísimo. Se convertiría Venezuela en el primer productor de petróleo y de gas natural. Y eso es apetecible. Babean por tener esa riqueza en sus manos las petroleras y los grupos de poder internacional, globales. Aquí en El Salvador, ellos, en Venezuela desarrollaron la guerra económica. Todos los proveedores ocultaron los bienes y servicios para que la población sufriera y comenzara a sentir un gran malestar. Aquí en El Salvador es la asfixia fiscal, es la asfixia económica, es no permitir que el gobierno tenga recursos suficientes para desarrollar sus programas, doblarle los brazos, ponerlo de rodillas y que tenga que aceptar medidas impopulares planteadas por el Fondo Monetario Internacional y sus conexidades y planteadas por la oligarquía aquí en el país. ¿Cuáles son las exigencias? Subirle al IVA. ¿Cuáles son las exigencias? Bajarle el sueldo a los empleados públicos, despedir a una buena cantidad de personas, eliminar los subsidios para que las personas no tengan, los más pobres, posibilidad de vivir una vida con dignidad, eliminar los programas sociales, porque eso es despilfarro. Es decir, aquí es volver a caer en una situación de angustia de toda la población en condiciones de extrema pobreza. Eso es ni más ni menos lo que se está planteando. El gobierno está sitiado. El gobierno tiene una condición de asfixia económica. Los partidos de derecha se han unido para hacerle frente y decirle, gobierno, sí, con una ley de responsabilidad fiscal que implica abandonar los programas sociales, abandonar los subsidios, no gastar en esas cuestiones porque eso es despilfarro, y dedicarte a fomentar el desarrollo empresarial con libertad, con menos impuestos, elimina impuestos a la empresa privada y deje de andar persiguiendo, porque hasta eso se han opuesto a perseguir a los defraudadores del fisco, evasores, a los contrabandistas y a los que eluden el pago correspondiente de los impuestos para que el gobierno no tenga posibilidades económicas para desarrollar sus programas. María Silvia, usted decía hace un momento, por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que fortalecer la transparencia, aunque sea una propuesta que no la hemos inventado nosotros, pero está bien, que hay que combatir la corrupción, pero usted decía habría que investigar también la corrupción de por lo menos 30 años atrás. Pero lo que la evidencia es que ese no es el interés. El interés es desprestigiar al liderazgo actual, y uno le da lástima cuando aparece gente muy conocida nuestra, compañeras y compañeros, cayendo en la cuenta y dice: hay que combatir a los corruptos, y estos gobiernos han caído en lo mismo. O sea que pareciera ser que están logrando el objetivo y no se dan cuenta que ese es el interés, no desprestigiar al liderazgo de la derecha. Por más corrupción que hayan cometido, no lo van a investigar. El objetivo es investigar nada más a este liderazgo para desprestigiarlo y causar desconfianza del pueblo hacia ellos. A mí me da lástima, por ejemplo, con este señor que no sé de dónde lo sacaron como fiscal general. Yo criticaba al anterior y miren dónde está, pobrecito. Le deseo buena suerte, que salga de la cárcel. Pero el actual, uno sabe, por ejemplo, que tiene poderes extraordinarios que le da la Constitución al fiscal,
y tiene dónde comportarse, pero parece ser que no se está comportando. La Fiscalía tiene el monopolio de la investigación. La Policía Nacional Civil es un auxiliar de la Fiscalía, pero en los últimos días lo estoy viendo como que en El Salvador hubiesen 2 directores de la PNC. Ayer con unas acciones en el Oriente, declaración del señor Howard Cotto y también dando su punto de vista sobre lo actuado en el territorio por el fiscal general de la República. Él tiene otra misión más de otro tipo, son cuestiones muy separadas que coinciden, que se complementan, pero hay que separar lo que es la acción y la vocería de la PNC con lo que es la acción y vocería de la Fiscalía General de la República. Mire, Guido, a mí me parece que el actuar del fiscal general de la República en este momento está llegando a investigar cosas que no nos imaginábamos que hubieran ocurrido antes. A mí, por ejemplo, el caso Raiz Martínez, no habría creído yo que eso hubiera podido pasar en este país. Lo que sí me parece es que la actuación mediática del fiscal es demasiado invasiva. Y me parece que no está siendo ecuánime. Fíjese que, por ejemplo, cuando allanan los bienes de Mecafé y del expresidente Funes, si es que minuto a minuto estaban tuiteando con fotos lo que iban encontrando. Es una actitud absurda, que no es propia de un funcionario de tan alto nivel. Yo hay veces me pongo a pensar que en eso no tuvo que ver el fiscal general, hubo alguien de sus comunicaciones no puedo imaginarme que sea el fiscal general haciendo eso. Lo extraño es que luego hacen el allanamiento en los inmuebles de Raiz, de Martínez, de una oficina de abogados, y no hubo fotos. No hubo ninguna foto de lo que allí. Entonces, ¿qué hizo la diferencia? Y fíjese que eso es bien delicado, porque yo creo que el fiscal llega a la fiscalía en un plan de que uno dice le vamos a dar voto de confianza, y ha sido bien difícil para que la sociedad pueda tomar la decisión de darle un voto de confianza a un fiscal, porque llegan de entrada, uno sabe a qué han llegado ahí. Dejó la duda y empezó su trabajo en una actitud bastante, a mi manera de ver, positiva. El caso es cuando él se mete en esa actitud mediática y diría yo un poco incoherente. ¿A qué va? ¿Qué está buscando? Entonces, aquí sería bien importante que el fiscal realmente se siente a meditar cuál es el rol que a él le corresponde, siendo un tan alto funcionario en la vida del país, porque es un altísimo funcionario de rango constitucional que tiene que actuar con muchísima seriedad y con muchísima prudencia. Y fíjese que aquí lo que toca, él tiene casos entre manos que les tiene que poner atención. Por ejemplo, o sea, a lo que voy es que el fiscal tiene que recobrar en este momento la credibilidad que se puede estar poniendo en duda. 1, el caso FECEPE. 2, ese montón de casos, 160 casos que durante el gobierno anterior varios funcionarios presentaron a la Fiscalía General de la República y que no se sabe qué ha pasado con ellos. Pero igualmente está el caso de los coautores en el tema de los 10 millones de Taiwán. Que ahorita venga a decir, ayer salen unas declaraciones de este señor Velado donde dice: los 10 millones lo gastamos en la campaña porque esos 10 millones venían a nombre de Francisco Flores porque eran propiedad del Partido Arena. Francisco Flores no dijo eso. Y aquí la Cancillería sabe para qué vino ese dinero y tienen que aclarar eso. Esas cosas hay que investigarlo, porque hay coautores en esa situación. Pero también habría que revisar, Guido, mire, ya la sociedad, tenemos que despertar como salvadoreños, como ciudadanía salvadoreña, y tenemos que exigir que se investigue. Usted dice, es que a ellos no les interesa, es que no les va a interesar nunca, pero a nosotros sí, nos tiene que interesar que se conozca cómo se manejó el erario nacional. Yo no le digo desde el año 1882, cuando le quitaron las tierras ejidales al Estado salvadoreño y las tierras de las comunidades indígenas. Yo no digo desde allí. Yo digo, hace 30 años, Guido, pero que sea una campaña que iniciemos desde la ciudadanía exigiendo que esas cosas se investiguen,
porque hay realmente muchas cosas que el fiscal tiene que tomar como responsabilidad principal para recobrar la credibilidad que está perdiendo. Rogelio, el tiempo se nos ha terminado, pero usted va a decir algo y yo quiero agregarle algo también. Si bien es cierto, el fiscal es un superfuncionario, debe tener mucho cuidado porque no es un órgano del Estado más. Ayer lo escuchaba con unas declaraciones muy delicadas. Yo puedo estar muy en contra y debo criticar las acciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y debo aceptar que está pendiente una depuración judicial. Pero ayer dijo algo terrible. Dice él, cuando iba a presentar el caso Raif, yo no hallaba dónde presentarlo. Después trató de aclararlo, pero al principio dice, porque todos los jueces están involucrados. Eso es terrible. O sea, el órgano judicial hay que cortarlo de tajo por lo que dijo él. Eso es una irresponsabilidad. Y habló de clicas. Habló de clicas. Y Habló de clicas. En el órgano judicial, no solo en las pandillas, sino que en el órgano judicial hay clicas. Eso es irresponsable. Sí, porque habrá una buena cantidad de magistrados y jueces que son personas honestas, que son personas que han sido profesionales en el ejercicio de su cargo. Pero yo creo de que aquí hay un Cristiani y hay un Armando Calderón Sol que deben dar cuenta de dónde sacaron su patrimonio, ese diferencial tan grande que tienen cuando ingresaron al ejercicio del cargo, cómo salieron y cómo están ahora, de dónde ha salido toda esa plata. Hay que investigar las denuncias que han puesto diferentes organizaciones de la sociedad civil en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por actos arbitrarios, delito de actos arbitrarios y de prevaricato. Se debe de definir eso, que es una denuncia puesta en la fiscalía. Pero también, Guido, ¿y usted no cree que debemos de saber de dónde ha sacado todo su patrimonio la familia Simán? ¿Cómo es que ha crecido tanto? ¿De dónde ha sacado esa plata? Ese crecimiento que comenzaron ahí por Antel, si usted se acuerda, con un cuchitril que tenían y después fueron creciendo y hoy están en todo el continente. ¿Y de dónde sacaron los Poma? ¿Se acuerda de aquel taller que tenían allá por el Cine Darillo? Allí comenzaron con un pequeño negocio de distribución de vehículos y hoy están en todo el continente. ¿De dónde sacaron esa plata? Y así otras familias importantes que tienen grandes caudales de dinero, ¿de dónde salió? Porque, bueno, si se investiga los lavados, si se investiga el enriquecimiento ilícito, la explotación que se ha hecho, también tenemos la necesidad de conocer cómo es que ha pasado eso. A mí no me viene bien esa distinción entre lo público y lo privado, porque lo privado se hace a partir de dineros que vienen del público. Nos quedamos hasta aquí, le agradecemos a usted, amable oyente, la atención prestada y repito, cada quien tiene derecho de rebuscarse para comer de la manera que estime conveniente, pero no les da derecho a decir que nosotros estamos locos y trasnochados. Muchísimas gracias. Conversando. Nuestra entrevista de hoy.